amigo Enrique. Quiero agradecerle al magistrado Abel Augusto Zamorano por la deferencia tenida al hacer extensiva esta invitación, y quiero también expresar mi complacencia, no solamente por estar precedida por estas beldades y por la inteligencia que todos ustedes escucharon, sino ante todo por estar en este evento académico que es reconocido en Colombia y en las latitudes latinoamericanas, a tal punto que somos flanco de envidias por nuestros colegas por no estar compartiendo con ustedes en este foro. Se me ha invitado a hablar sobre prueba ilícita en el proceso civil. Entonces, en ese propósito voy a sentar dos postulados que van a construir todo el discurso para que ustedes lo puedan entender en todo el contexto, especialmente los estudiantes. En primer lugar, la prueba ilícita no es patrimonio exclusivo del derecho penal como se llegó a pensar, porque se decía, como todo el debate es penal, entonces la ilicitud probatoria se da en el ámbito del proceso penal. Esa afirmación hay que erradicarla desde ya, y en ese propósito debemos señalar entonces que la ilicitud probatoria se hace extensiva a todos los escenarios procesales, sean de carácter judicial como de carácter administrativo. Y segundo, que es lo más importante sin lugar a dudas, es que todos los regímenes procesales en el mundo establecen unos mecanismos de supresión probatoria que presentan unas variables unos de otros. Entonces, en ese propósito, Panamá, verificando la normativa panameña específicamente en el Código Judicial, se mueve dentro del régimen de las nulidades procesales. Y esto va a tener una incidencia categórica porque el otro régimen que maneja el tema de supresión probatoria es el de la regla de exclusión. Y el propósito de esta charla entonces es poder propiciar una aproximación para encontrar esos elementos diferenciales y para concluir, que es el propósito finalístico, de que todos los modelos procesales están llegando al régimen de supresión de la regla de exclusión, porque es que resulta mucho más expansivo y más garante desde la perspectiva del proceso. Entonces, voy a retomarlo. Los modelos de supresión probatoria que se mueven en nulidades procesales son propios de los regímenes del civil law, es decir, los regímenes que son eminentemente escritos, como Panamá, como Colombia, como todos los del orbe latinoamericano, lo que tradicionalmente conoce como el régimen continental europeo. Eso significa que está apalancado ese régimen de nulidades en una garantía procesal que se denomina las formas propias de cada juicio. Por lo tanto, es el legislador el que establece cuáles son las etapas y actos que se deben desplegar y cuáles son las consecuencias procesales que en el ámbito de la actuación conduce la desatención de esas formalidades. Verificando el Código Judicial, como aconteció en Colombia, uno diría que Panamá en materia de nulidades procesales y específicamente en punto de ilicitud probatoria se mueve dentro de ese régimen de nulidades. Basta simplemente con leer el artículo 733 del Código Judicial y el artículo 783, norma aplicable para el proceso civil, dice la disposición 733. Son causales de nulidad comunes a todos los procesos, entre otras, la prevista en el numeral octavo, comillas, no abrir el proceso o incidente a prueba. No abrir el proceso o incidente a prueba es una causal de nulidad que impacta el proceso. Entonces aquí, para los estudiantes, en la práctica lo que acontece en punto de esta causal, que la traíamos nosotros en el régimen de procedimiento civil colombiano en el artículo 140, numeral sexto, y que reafirma el Código Judicial colombiano en el artículo 133, numeral quinto, es que hay causal de nulidad cuando se pretermite la oportunidad para aportar o para practicar pruebas, es decir, garantía procesal de las formas propias de cada juicio. Pero aquí viene lo interesante del argumento. El efecto procesal que produce esa causal básicamente se traduce en eso, en la nulidad del proceso. Eso es lo que en términos prácticos para los estudiantes se conoce como la fruta contaminada en el cesto de frutas. Si la prueba se cometió irregularidad en el proceso en punto del derecho de contradicción, entonces se declara la nulidad del proceso. Todos los regímenes, repito, continentales europeos se movían en esa línea. Pero ¿qué pasa con el otro sistema? Es decir,
el de la regla de exclusión, que es propio de los regímenes del common law, sistema del common law, es decir, sistema de precedentes. Como no es reglado por regla general, sino que se mueve dentro de un sistema de precedentes, donde la decisión judicial debe estar sujeta a lo dispuesto antelarmente. Entonces aquí el modelo de supresión o régimen de supresión es el de la regla de exclusión. Esto es un modelo típico angloamericano. Hay un antecedente de 1886 en el fallo Bodick versus Estados Unidos. Algunos lo posicionan en el 1914 en el fallo Wex versus Estados Unidos como punto de referencia para la incorporación de la regla de exclusión. ¿Y qué dice en su génesis este mecanismo de supresión probatoria? Básicamente que aquellas pruebas donde se hubieran cometido irregularidades deben ser excluidas del acervo probatorio. Básicamente como una medida de carácter profiláctico para sanear la actuación en donde las autoridades policiales hubiesen incurrido en irregularidades en el recaudo del elemento materia probatorio. Por eso se escenificó siempre dentro del ámbito del proceso penal, porque era el escenario propicio donde las autoridades policiales actuaban en la recolección de la evidencia. Y esa línea propia del derecho anglosajón fue la que se vio reflejada en un documental que recientemente ha sido publicitado en la televisión internacional, que es el famoso juicio O.J. Simpson, donde la actividad procesal terminó efectivamente permeada por una ilicitud en irregularidades cometidas en recolección de evidencia y llevó al traste o al resultado en punto de esa actuación. Bien. ¿Y cómo articulamos esto entonces en nuestro sistema jurídico panameño y colombiano? Entonces voy a contar la experiencia colombiana, básicamente porque la afirmación que hago es que Colombia pasó del régimen de las nulidades procesales al régimen de regla de exclusión, pero pasó no excluyendo el uno con el otro, sino básicamente permitiendo la coexistencia de esa categoría. ¿Y eso por qué? Porque estos modelos básicamente permiten la traslación de instituciones propias del régimen anglosajón al régimen continental europeo. ¿Eso qué significa? Básicamente lo siguiente: en Colombia, por virtud de la reforma constitucional acontecida en 1991, operó lo que la jurisprudencia y la doctrina ha denominado la constitucionalización del derecho a la prueba. Basta simplemente con otear el artículo 29, inciso cuarto, que señala que dentro de los derechos que integran el debido proceso está el de aportar y controvertir pruebas. Y si se articula con el inciso final de ese artículo 29 que dice que es nula de pleno derecho a la prueba obtenida con violación del debido proceso, pues básicamente uno diría que aconteció la constitucionalización del derecho a la prueba, cuya consecuencia procesal supone la exclusión de la prueba en cuya producción se hayan vulnerado garantías fundamentales o garantías procesales y derechos fundamentales. Cuando uno hace el escrutinio de la línea jurisprudencial en Colombia, básicamente uno puede afirmar lo siguiente: Colombia, después de la expedición de ese artículo 29, continuó con la línea del régimen de nulidades y básicamente lo reafirmó en la sentencia C-150 de 1993, con ponencia de José Gregorio Hernández Galindo, cuando la Corte dijo que lo que había pasado con ese inciso 29 era que se había incorporado una causal de nulidad supralegal, es decir, que nos estábamos moviendo en unas cláusulas de carácter legal y una causal supralegal en punto de producción de la prueba. Y hasta ahí digamos que la línea de la Corte preservó lo que históricamente la Corte Suprema de Justicia había dicho: nulidad del proceso por causales de carácter legal y hoy una causal supralegal. Y esa línea la preservó inclusive hasta antes del 2002. ¿Por qué? Porque uno verifica, por ejemplo, otra sentencia que fue muy interesante, que fue la C-491-95, con ponencia de Antonio Barrera Carbonell, se preservó esa misma línea. Es decir, Colombia se movía dentro del régimen de nulidades legales y nulidades supralegales. ¿Con qué efecto procesal? Pues el efecto procesal era que afectaba la actuación procesal y no la prueba. Pero viene una sentencia que cambia de manera categórica el paradigma, y es la sentencia SU 159 de 2002. En Colombia esta sentencia es paradigmática no solamente porque cambia el modelo, sino por las consecuencias que derivó en punto del no amparo de un derecho fundamental que estaba impetrando un ministro a quien de manera inconsulta le fue interceptada una conversación telefónica sin
argumentando él sin su consentimiento que eso suponía violación del derecho a la intimidad. La Corte en ese pronunciamiento no solamente no amparó el derecho, sino que dijo lo siguiente, y aquí está lo interesante. Básicamente lo que dijo la Corte es que ese inciso final del artículo 29, el que he mencionado inicialmente, constituye un mecanismo de protección procesal elevado a rango constitucional y lo denominó regla de exclusión. O sea, aquí la Corte cambia la línea que traía en punto de nulidades procesales y traslada entonces el instituto de la regla de exclusión. ¿Y qué es la regla de exclusión al decir de la Corte? Básicamente es un mecanismo de supresión probatoria que se traduce en sacar del acervo probatorio aquella prueba que deviene en ilícita. Y miren el efecto procesal para los estudiantes. Lo que quiere decir en la práctica es que se preserva la actuación procesal y se tendrá que fallar con lo que hay en el proceso. ¿Por qué? Porque el mecanismo de supresión probatoria de la regla de exclusión lo que afecta es la prueba ilícita, no el proceso. Si uno entonces analiza eso desde la perspectiva del proceso civil, puede entonces afirmar categóricamente que lo que en Panamá denomina prohibiciones probatorias, que es un concepto amplio, queda enmarcado entonces dentro del concepto de ilícito probatoria. Y el interrogante se trataría entonces de identificar es cuándo el operador jurídico y cuándo los sujetos procesales están frente a una ilícito probatoria. La Corte Constitucional marcó una pauta muy interesante en el siguiente sentido. Dijo, los elementos que integran la regla de exclusión son la fuente jurídica, que es la que da origen a la ilicitud y que se mueve en afectación de derechos fundamentales o de garantías procesales, y la sanción, que es la consecuencia que lleva a la ilicitud. Y dice la Corte, la consecuencia es excluir del acervo probatorio la actuación. Como Colombia vivió una reforma en el ámbito del proceso civil recientemente, en la comisión que trabajó este asunto no se desaprovechó la oportunidad para insertar de manera categórica regla de exclusión, es decir, permite la coexistencia de las dos categorías, régimen de nulidades procesales y régimen de regla de exclusión. ¿Y dónde lo encontramos? Básicamente en el artículo 14, en el artículo 164 y en el artículo 168, que tal vez es el más interesante porque precisa en señalar que el juez rechazará de plano, entre otras, las pruebas ilícitas. Entonces, cuando uno coteja ese artículo 167 con el que en otra época era el 177 que regulaba el rechazo de plano, lo que en la anterior disposición denominaba prohibiciones probatorias, hoy se denomina prueba ilícita. Por lo tanto, en Colombia no cabe la menor duda de que la regla de exclusión opera en el ámbito del proceso civil, por la inserción de estas tres disposiciones. Pero en segundo lugar, permite afirmar que coexisten las dos categorías, es decir, el régimen de supresión de las nulidades procesales, como lo decía inicialmente, se conserva en el artículo 133, numeral quinto, cuando dice que es nulo el proceso en todo o en parte, cuando se permiten las oportunidades para aportar pruebas o para practicarlas. Pero además se inserta la regla de exclusión de prueba ilícita en la forma en que lo he venido señalando, es decir, la traslación de un modelo de raigambre anglosajona a un régimen continental europeo. Pero quiero advertir algo muy interesante, y es que a diferencia de lo que sucede en materia penal, donde por política criminal hay unos criterios atemperadores para efectos de hacerle producir efectos jurídicos a una prueba derivada de aquella que ha sido considerada ilícita, es decir, el vínculo atenuado, la fuente independiente y el descubrimiento inevitable, esos criterios atemperadores no pueden aplicarse en el ámbito del proceso civil. Y voy a sentar básicamente tres razones del por qué no es procedente en el ámbito civil. Como lo decía inicialmente y esta mañana lo señalaba en una conferencia que dicté en el Poder Judicial, básicamente por la naturaleza de las actuaciones que aquí se mueven. Digamos que en el ámbito penal, en el ejercicio del ius puniendi que tiene el Estado, pueden, bajo esa medida, lo que en España se llama el efecto reflejo, es decir, la teoría del fruto del árbol contaminado. Si el árbol está contaminado, la fruta tiene que estar contaminada, pero hay unos criterios atemperadores para efectos de restarle las consecuencias nocivas que puede llevar esa medida. Y por política criminal entonces se dice, ciertas pruebas que justifican su existencia, la que es considerada ilícita,
pero que tienen la autonomía suficiente para producir efectos jurídicos, dejémoslas en el proceso para que produzca efectos jurídicos. Ese criterio, mis estimados colegas, fue el que se aplicó precisamente en la grabación que les aludía de los dos ministros. Pero en el ámbito del proceso civil no podrían aplicarse esos criterios. Lo que significa que en el ámbito civil opera regla de exclusión, no solamente para la prueba principal considerada ilícita, sino también aplicaría para la prueba derivada, que no obstante su licitud proviene de la que ha sido considerada ilícita. Y la razón se funda en tres principios fundamentales que rigen la actividad probatoria en el proceso civil. Primero, el principio de la carga de la prueba. Le incumbe a las partes aportar los elementos probatorios que acrediten la postura esbozada en el ejercicio de la actuación procesal. Pero esa carga de la prueba no es absoluta, es decir, no es un derecho absoluto. La misma Corte Constitucional Colombiana ha dicho que el derecho a la prueba no es absoluto, es relativo porque tiene unos límites. Y esos límites no solamente son de carácter intrínseco, sino también son de carácter extrínseco, oportunidad procesal, o intrínsecos como pertinencia, conducencia o utilidad. Es decir, bajo esa premisa lo que le está indicando, usted aporte la prueba, pero esté ajustado ese aporte de pruebas a las condiciones que para el efecto regulan la normativa en punto de la actividad probatoria. Eso constituye una garantía procesal de formas propias de cada juicio. Segundo, por el principio de la necesidad de la prueba. Toda decisión judicial en el ámbito civil debe estar soportada en pruebas regular y oportunamente allegadas a la actuación. Ese concepto de oportunidad y de regularidad tiene una consecuencia procesal muy fuerte, porque lo que busca es enfatizar en la necesidad de que el aporte se haga en el momento previsto para el efecto, pero lo más importante, que la regularidad esté atada a las formas propias que ritúan el despliegue de la actividad probatoria, porque de no ser así, entonces ¿para qué regulamos actividad probatoria? Dejemos entonces que se pruebe como las personas quieran y no nos desgastemos en un tema de ilicitud probatoria. Aquí en Colombia hay un precedente jurisprudencial muy importante que denota un primer pronunciamiento de la Corte Constitucional de cara a actividad probatoria irregular en juicios civiles. El problema jurídico fue muy sencillo. Un adolorido marido fue de manera abrupta y sin consentimiento accedido en su correo electrónico por parte de su señora esposa. Y en ese correo él tenía una interacción de orden afectiva y sexual, quien hasta para ese momento era su compañera alterna, a propósito de los mecanismos alternativos. La señora, que no es tonta, como dice el disco de Rubén Blades, sustrae la información y se la lleva al abogado, y ya estaba en curso el proceso de divorcio, cesación de efectos civiles, y el abogado en el interrogatorio de parte exhibe los correos al dolido marido. Y con esa prueba, no solamente en primera, sino en segunda instancia, se decreta la cesación de los efectos civiles por relaciones sexuales extramatrimoniales. Pues, ¿cómo les parece que ese tema llegó a la Corte Constitucional y a través de la sentencia T-916 de 2008, la Corte amparó el derecho al debido proceso del marido, argumentando que se había accedido de manera inconsulta a su correo electrónico que maneja información privada y por lo tanto se le violentó el derecho a la intimidad? Naturalmente esa decisión polarizó el género en Colombia, maridos dolidos, mujeres dolidas, y ese problema pues naturalmente quedó en el ámbito básicamente de afectación de derecho a la intimidad, que tiene una consecuencia procesal muy fuerte y es la exclusión del acervo probatorio. Dijo la Corte, se tiene que excluir esa prueba porque fue obtenida sin el consentimiento del afectado marido. Naturalmente la relación no se restableció, pero diría alguno, se hizo justicia. Y tercero, que tiene que ver un poco con este argumento, la buena fe en la actuación procesal. Este tal vez constituye uno de los pilares más importantes del discurso, porque la Corte ha sido categórica en señalar que la buena fe, la lealtad y la probidad son elementos integradores del derecho fundamental al debido proceso.
Por lo tanto, lo que se espera de las partes es lealtad en punto de la actividad probatoria. Es decir, exhiban lo que tengan que exhibir, pero exhíbanlo siempre y cuando el despliegue de la actividad probatoria se haya ajustado a derecho en la etapa previa al proceso, si es que lo que trata de prueba extra procesal, o en el despliegue de la actividad probatoria, porque volveríamos entonces a la famosa discusión que se ha planteado históricamente en la doctrina de qué debe prevalecer. Entonces aquí hay una tensión muy fuerte entre el garantismo que se pregona en la actividad procesal y el eficientismo, es decir, el fin justifica los medios. Fíjense que si uno hace la lectura desde el punto de vista del eficientismo, llegaríamos a la conclusión que la sentencia estuvo ajustada a derecho porque prevaleció la verdad, no importa cómo la hubiésemos obtenido. O si uno se mueve dentro del concepto del garantismo, diría no señor, porque esa prueba no solamente fue inoportuna, sino porque se afectó derechos fundamentales, que fue el derecho a la intimidad. Y esto entonces me permite ir concluyendo en el siguiente propósito. La doctrina no ha sido ajena a esta discusión, la doctrina no ha sido ajena. Uno perfectamente puede identificar tres tendencias doctrinales en punto a la postura de si debe o no producir efectos jurídicos una prueba que deviene en ilícita. Una primera postura que le reafirma la posibilidad de que produzca efectos jurídicos. Entonces haciendo el análisis doctrinal uno puede identificar básicamente dos posturas muy respetables, por cierto, y que históricamente tuvieron justificación. En Alemania, por ejemplo, tuvo justificación esa postura, con Schonk, que planteaba que no obstante la ilicitud de la prueba, esta tiene la potencialidad de producir efectos jurídicos. ¿Por qué? Porque se demostró la verdad. Inclusive de manera más reciente el maestro Luis Muñoz Sabaté lo plantea en esos términos. Él dice que si la prueba ha superado la fase de la admisibilidad, debe ser valorada por el juez. Pero hay una postura mucho más radical que me parece es la más acertada en la medida en que se mueve dentro de un concepto de garantismo, pero no un garantismo aferrado a la ritualidad y formalidad, que es lo que se ha criticado, sino un garantismo fundado en el respeto fundamental al derecho a un debido proceso y especialmente a un derecho a la prueba. El maestro Jairo Parra, que ayer nos privilegió con su presencia en este evento, es un postor muy interesante en Latinoamérica, lo fue el maestro Hernando Davis, el mismo maestro Jorge Fábrega, aquí en Panamá, plantea esa categoría. Lo que pasa es que él la coge dentro de un criterio de proporcionalidad, y Santiago Sentís Melendo, que en la década de los 70 planteó inclusive un aspecto muy interesante, porque dijo que no solamente se tiene que excluir la prueba, tanto principal como derivada, sino que también tiene que apartarse al juez que conoció de esa ilicitud, porque se contamina su juicio. Y hay una tercera tendencia, que yo la denomino una tendencia ecléctica, porque es una tendencia que permite al juez determinar en qué momento opta por una o por otra, es decir, bajo determinadas circunstancias puede hacerle producir efectos jurídicos a la prueba. Por ejemplo, el maestro Joan Picó se puede ubicar dentro de esa tendencia, porque él plantea de que si hay garantías procesales y no derechos fundamentales, puede potencialmente hacerse producir efectos. O un gran amigo colombiano, Miguel Enrique Rojas, que plantea también esa posibilidad de que si la persona afectada con la ilicitud renuncia a ese derecho, puede perfectamente exhibir la prueba en el ámbito propio del proceso. Naturalmente, la postura que yo he adoptado y que aparece reflejada en la ponencia que van a encontrar ustedes con el nivel de detalle que no me lo permite el tiempo, es precisamente la de que la regla de exclusión tiene que aplicarse tanto para prueba principal como para prueba derivada. ¿De cuál? De aquella que ha sido considerada ilícita. Básicamente porque existe un postulado de la teoría general del derecho que dice que nadie puede aprovecharse de su propio dolo. Bajo esa perspectiva, entonces, ¿cómo se mueve el ordenamiento jurídico panameño? Pues básicamente, muy seguramente, como sucedió en Colombia, va a tener que insertar dentro de la labor hermenéutica que cumple el juez esta medida de regla de exclusión. Básicamente porque es un modelo de carácter garantista y en donde la labor hermenéutica que cumple el juez va a tener que hacer ese análisis, porque no de otra manera se tendría que establecer un mecanismo de control de legalidad para el acceso a la prueba. Fíjense que en todos los sistemas de tradición continental europea hay unos criterios para rechazar de plano
la prueba. El maestro Joan Piccolo denomina unos límites de carácter intrínseco para reafirmar el carácter relativo que tiene el derecho fundamental de la prueba. El juez rechazará de plano, primero, pruebas impertinentes, eso es un control de legalidad. Segundo, pruebas inconducentes, otro control. Tercero, las pruebas inútiles, también las rechazará el juez. Y naturalmente, lo que el sistema jurídico panameño denomina en el artículo 783, los medios de prueba prohibidos por la ley, eso es ni más ni menos que prueba ilícita. Por lo tanto, existen en el proceso civil unas etapas o momentos procesales donde se puede ejercer ese control de legalidad de supresión probatoria, y quiero advertir lo siguiente: no es preclusivo, y en eso sí me aparto un poco de la propuesta del maestro Luis Muñoz, y no es preclusivo por varias razones. Primero, cuando digo que se puede intentar en cualquier momento, significa que desde el momento de la presentación o aportación de la prueba, la contraparte puede alegar regla de exclusión, cuando evidencie que efectivamente su contraparte se está apalancando en pruebas que fueron obtenidas de manera ilícita. Segundo, al momento del decreto, el juez lo puede hacer. Tercero, al momento de la práctica, es decir, en el despliegue de la actividad probatoria, muy a pesar de que la prueba entró en condiciones impolutas a la actuación procesal, puede percatarse la parte o el juez que se cometieron irregularidades en la producción de la prueba. Cosas tan elementales como estas, que uno diría que no es trascendente, pero que tiene un efecto procesal muy fuerte. Ejemplo, el testigo que rinde testimonio sin haberse amonestado bajo juramento. Eso debe generar una consecuencia procesal muy fuerte, porque de no hacerlo se le estaría dando patente de corso para que falte a la verdad, y eso deviene en una ilicitud probatoria. O, por ejemplo, el permitir que una prueba arribe a la actuación procesal sin haber sido decretada, y en esto los abogados pueden resultar de manera astuta muy expertos en el manejo, cuando los alegatos de conclusión entonces aprovechan la oportunidad y aportan pruebas, o utilizan al testigo como instrumento facilitador para llegar pruebas que no fueron aportadas oportunamente, pero que bajo ese argumento pretenden sean ponderadas por el juez. Y si el juez no está atento o la parte no está atenta, se corre el riesgo de que ello acontezca. Y, finalmente, al momento de alegar de conclusión y al momento de proferir la sentencia. Bajo esa perspectiva, señoras y señores, podemos afirmar que en el ámbito del proceso civil, en cualquier momento procesal e inclusive en firme la decisión judicial, es perfectamente posible atacar la regla de exclusión o ejercer la regla de exclusión, entre otras cosas porque las providencias judiciales son susceptibles de ser atacadas por vía del amparo constitucional de la acción de tutela cuando se incurren en defectos fácticos, y en eso la Corte Constitucional colombiana ha considerado que hay un defecto fáctico como causal de impugnación de una decisión judicial cuando se incurre en una dimensión positiva, y la dimensión positiva se expresa en la valoración de pruebas que, habiendo sido ilícitas, le hicieron producir efectos para adoptar la decisión de fondo. Les manifiesto mi complacencia por la atención. Muchas gracias a todos ustedes.